Si una palabra puede ser útil para describir al padre Amatuli, es precisamente la palabra misionero. Es una palabra que lo describe de cuerpo entero, que presenta lo esencial de su vocación y de su identidad más profunda. En efecto, ante todo nuestro amado fundador fue un misionero que quiso recorrer los caminos del mundo para dar a conocer la palabra de Dios con todos los medios posibles. Así, con estas palabras definió el padre Amatuli uno de los objetivos específicos de los misioneros apóstoles de la palabra. Este fue también el objetivo de su vida. Este fue el sueño y el leitmotiv de toda su existencia, desde sus primeros años en el seminario de Conversano, su ciudad natal, cuando expresó con toda convicción de su alma: yo seré misionero. Esta fue siempre la pasión de su vida. Sus sueños estaban tejidos de este llamado fundamental que nuestro Señor le hizo en un momento determinado de su vida. Todo lo contempló siempre a la luz de la misión. Esto escribió sobre la misión, que consideró siempre su vida, su única ambición y gloria. No ambiciono riquezas, no busco honores. Lo único que soñé desde mi infancia fue ser misionero, anunciar a Cristo en los lugares más apartados y a los hermanos más necesitados. Con relación a su figura del fundador, es lo que me llamó mucho la atención de él fue lo siguiente, que tuvo esa cercanía profunda, una cercanía totalmente completa con el pueblo. Fue un sacerdote y sigue siendo un padre para todos nosotros que cambió la historia de mucha gente, tanto la mía como la de mucha gente, cuando hablamos, ¿no?, del padre Amatuli, que fue muy cercano pues al pueblo de Dios. Pero una de las cosas que a mí me impactaba de él era esa fortaleza, es el darse a la gente. Una vez me recuerdo haber en Honduras organizado misiones en el sur del país, esto por la diócesis de Choluteca, y también teníamos en la diócesis de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y habíamos salido pues allá a estas experiencias con él, dar conferencias desde la mañana, desde las 9 de la mañana y hasta la noche. Pero algo que yo admiraba de él era esa fortaleza que tenía, a pesar de que él lograba visitar seminarios, daba talleres, conferencias, era una tarea bien fuerte del día. Él siempre tenía ese espíritu alegre, era un hombre muy luchador, entregado y fuerte, ¿no? Una de las personas que más he admirado en esta vida por su sabiduría, por su amor a Cristo, por su amor al Evangelio, su amor a la iglesia, su amor a la misión y sobre todo por esa entrega a la misión, tratando de que todos los fieles puedan conocer y acercarse a la palabra de Dios. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención dentro del carisma de apóstoles de la palabra ha sido el amor por la palabra de Dios y el deseo de darla a conocer. Y esto yo lo recibí especialmente también de nuestro fundador, el padre Amatuli. Cuando él llegó a Guatemala, llegó a Chimaltenango, yo me puse a platicar con él, tratando de ver cómo hacer con mi proceso vocacional, con mis estudios, en vista al presbiterado, porque estaba ya como diácono. Y él, pues, así con mucha paciencia, con mucha amabilidad, pues él trató de hablar conmigo y darme esperanza. Yo pensé que tal vez hablar con él iba a ser un poco difícil en cuanto a, pues porque es el superior, porque es la máxima autoridad dentro de Apóstoles de la Palabra. Y él trató de darme confianza y desde ese entonces yo entendí que él es un gran hombre, ya con toda la trayectoria recorrida como misionero
dentro de diferentes países. Y yo ya lo había visto en varias ocasiones, pero en ese momento eso resaltó para mí. Un hombre muy sencillo, muy humilde, pero sobre todo que da esperanza, que da amor a las personas. Es un gran hombre apologista que le preocupaba mucho instruir a las comunidades católicas en su identidad, en conocer su fe, sobre todo en que estos se sintieran seguros frente a los ataques que hacen nuestros hermanos separados. Pero ¿qué es lo que me llama la atención de él en este aspecto? Es de que era un gran defensor de la fe católica, pero sin fanatismos, sin ofender a los otros. En una ocasión íbamos de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a Cayucan, Veracruz. Yo iba manejando, él iba de copiloto. Pasamos frente a un campamento adventista y había mucha gente. Y algo que me llamó la atención de él es, si yo fuera Dios, el día que ellos murieran, pondría por allá a los adventistas y por otro lado a los católicos, que no se dieran cuenta que también se salvaron. Y esto me ayudaba a comprender un poquito su pensamiento. No era fanático en el espíritu de la apologética y decir se van a condenar, no, sino que su preocupación es que el católico conozca su fe, pero también consciente de que muchos de ellos tienen aspectos positivos que nos cuestionan en modo de llevar la pastoral en la iglesia. No los condenaba, no los destinaba a la condenación diciendo están mal, están errados, no, sino que su preocupación es católicos, pero valorando lo positivo que muchos de ellos tienen. Sobre todo la experiencia del uso de la Biblia frecuente que él tenía, y que esto quedó muy marcado para mí. Ahora yo realmente siempre en todas las predicaciones que celebro la Eucaristía, utilizando siempre la Biblia como parte de nuestro carisma, pero gracias a él que despertó en mí este amor hacia la Sagrada Escritura, de ir profundizando en los textos, en caso que también estuve en la parroquia compartiendo mucho esta experiencia de este amor hacia la palabra de Dios, y que esto ha ido marcando mucho en mi vida, y quedó marcado sobre todo por cómo él la usaba la Sagrada Escritura, cómo fue sembrando este amor en mí hacia la palabra de Dios. Para mí es una dicha, es una gracia el que haya conocido al Padre Flaviano Amatuli, nuestro amado fundador, porque muchas cosas he aprendido de él, especialmente para mí es una persona, Padre Amatuli es una persona que me impactó mucho su estilo de vida que es muy sencillo, para mí siempre le he dicho que él para mí ha sido el grande apóstol, enamorado de Cristo, que se dejó conquistar por Cristo, y ese enamorarse de Cristo, de su palabra y sobre todo su espíritu de amor a la iglesia, lo ha compartido con muchos de nosotros, y yo creo que así como yo admiré mucho de Padre Amatuli, ese espíritu de amor a la iglesia, espíritu de amor a la palabra de Dios, me ha marcado mi vida. Cuando yo lo vi, me impactó primero su presencia. Cuando me acerco a platicar con él sentado, muy tranquilo, escuchando lo que yo le comentaba, lo que le decía, y él me iba respondiendo a cada pregunta, y sin tanto preámbulo, siempre con las cosas claras, concretas y directas, respondiendo. Yo le platiqué sobre mi vocación, sobre mi idea de entrar al seminario, y él me escuchó tranquilamente y luego me dijo, está bien, ahora estás en Tabasco, ve unos días a tu casa
y luego en enero llega a Martínez de la Torre, Veracruz. Solo escuchar su voz, sus palabras, a mí me llenaron de esperanza y de alegría. Y desde entonces empecé a conocer un poquito más, a convivir con él y con el tiempo estar un poquito más cerca. A mí me tocó estar con él en los momentos difíciles de su vida, pero aún en esos momentos él seguía compartiendo su alegría, seguía compartiendo sus iniciativas para mejorar cada vez más la iglesia. ¿Qué puedo también expresar del Padre Amatuli? Pues puedo expresar para mí, me ha marcado en toda mi vida como sacerdote, porque todo lo que soy, todas las iniciativas que tengo, las ideas que tengo, se lo debo a él, pues. Prácticamente desde que me ordené sacerdote en el año 2000, pues he estado con él, estuve con él y era compartir muchísimas cosas. Mi ideal de ser sacerdote, pues se lo debo a él, gracias a su amor a la iglesia, su celo apostólico, las ideas de transformar a la iglesia, a mí me ayudaron muchísimo para consolidar mi vocación. ¿Qué me impactaba del Padre? Pues muchas cosas, la forma de esta creatividad de sacar siempre cosas nuevas, recuerdo, un librito nuevo, recuerdo la catequesis, cuando empezó la catequesis en la Biblia en la catequesis, cómo empezó el curso bíblico para niños, cómo nos mostraba, cómo se le venían las ideas, ¿no? Después, cuando empezó a lo de los cambios en la iglesia, entonces me tocó pues saborear, ver, siempre el Padre Amatuli era un cerebro pensante. ¿Qué hacer para transformar la iglesia? ¿Qué hacer para influir? ¿Qué hacer por enfrentar los retos que a la Iglesia Católica que le presentaban? Entonces me dejó a mí su amor a la iglesia, su celo apostólico, muchas cosas, que me marcaron de su persona. Primero lo considero como un buen samaritano, que al llegar a México y se quedó para siempre, porque él se quedó para sanar las heridas de tantos católicos que sufríamos los cuestionamientos de los grupos proselitistas, de las sectas, y él se quedó a sanar, y para mí ha sido él como un profeta de nuestros tiempos, un profeta que no solamente habla de parte de Dios, sino un hombre acreditado por Dios, que para mí la sencillez, el escrito de sus libros, para mí marcaron mi vida. Al haberme formado con el Padre Amatuli, el ver el profetismo y sobre todo el amor a la palabra de Dios, porque todavía conservo mi Biblia. Mi primera Biblia que me dieron fue la Nácar Colunga, que para mí marcó mi vida el haber conocido la palabra de Dios con el Padre Flaviano Amatuli Valente. Para mí el Padre Amatuli ha sido y fue un profeta de nuestros tiempos, al estilo de San Ignacio de Loyola, que en los momentos difíciles de la iglesia surgió un gran defensor, al estilo de San Francisco de Asís, que en el siglo XII surgió cuando la iglesia pasaba una crisis, surge este gran hombre. Hoy en el siglo XX, ante el acoso constante de tantas sectas, surge el Padre Flaviano Amatuli Valente para fortalecer la fe. Que tuve la gracia de acompañar a nuestro amado fundador en las últimas semanas de su vida. Antes de que fuera llamado a la casa del Padre, el Padre pidió que estuviera cerca de él. Tuve esta gracia de acompañarlo, de ver cómo su vida, que desgastó en el anuncio del Evangelio, iba apagándose lentamente. También tuve la oportunidad de acompañarle en los últimos instantes de su vida, de poder administrarle los sacramentos de la iglesia y de poder encomendarlo a la gracia y a la misericordia de Dios, estar con él en las últimas horas, en los últimos minutos, en los últimos segundos de su vida. Que sigamos fortaleciendo la fe de los católicos, que sigamos, hermanos y hermanas, llevando
este mensaje tan importante de nuestro amado fundador. Biblia para todos y Biblia para todo. Todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Que ayudemos a cada católico a descubrir la belleza de ser católico, de pertenecer a la única iglesia que Cristo fundó. Ojalá que este sea el homenaje que día a día le brindemos a nuestro amado fundador. El seguir adelante con la misión que él inició y que nosotros debemos continuar. Si hoy Dios aquí estuviera, que está, pero dijera a usted, sí, pídeme algo, Padre Matuli. Sí, mire. Una sola cosa, no 20, porque yo me imagino que tiene 10,000 cosas, pero una. La misma cosa pediría que pedí el día de mi ordenación sacerdotal. Es decir, yo no sé cómo fue, nunca escuché algo, no recuerdo, antes o después, pero me vino esta idea. Lo que se pide en la ordenación sacerdotal, Dios lo concede. Yo lo que pedí es amar a todos los que yo vea. Entonces es algo realmente importante. Yo, cuando me hablan de odio y me hablan de hacer daño a los demás, yo no entiendo. Por eso no puedo aconsejar a veces a ciertas personas, perdona, olvídate. Yo no entiendo estas cosas. Por eso no sé cómo hacer para ayudar a los demás. Yo siento amor hacia todos. Así que no entiendo el odio, no entiendo tantas cosas, que la venganza, no capto yo, o perdonar cosas, yo no entiendo. Yo amo a toda la gente que veo, quiero que sean felices, que encuentren el camino tras salvación.